Muy buenas tardes, amigos seguidores de Más que Informar. Y Ana Barrón, la voz de la noticia. Esta tarde tenemos el gusto de encontrarnos para platicar con uno de los aspirantes a juez de distrito, el maestro Antonio Castillo Álvarez. Y bueno, este proceso electoral que es un momento histórico para todo el país, donde por primera vez la ciudadanía tomará parte de la elección de magistrados del Poder Judicial de nuestra nación. Este próximo 1 de junio es un día para salir a ejercer nuestro derecho al voto y por primera vez no es pues ahora sí que elecciones, digamos, regulares. No vamos a elegir candidatos de un partido político, hoy vamos a elegir profesionistas y por ello es muy importante conocer la trayectoria, quiénes son, por la labor tan importante que van a realizar. Maestro, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? No, muchas gracias a usted, a su auditorio, y aquí estamos a la orden para exponer nuestros puntos de vista. Excelente, maestro. Bueno, pues primero queremos comenzar pues conociendo un poquito de su trayectoria. Hace un momento lo presentábamos, decíamos cuál era su nombre, pero que usted de sus palabras nos pueda platicar quién es el maestro Antonio Castillo, por favor. Sí, mire, mi nombre es Antonio Castillo Álvarez. Yo nací en una comunidad indígena que se llama Villa Progreso, en el municipio de Ezequiel Montes, aquí en el estado de Querétaro. Okay. En esa comunidad hice mi preescolar, mi primaria y mi secundaria. A la par de que estudiaba, también trabajaba, porque pues mi familia era de recursos económicos pues muy limitados o escasos. Okay. Entonces nos levantamos temprano con mi madre a trabajar en unas artesanías que se llaman de Ixtle. Son unos mecates o lazos que se hacen ahí. Trabajábamos y después ya me iba a la escuela y regresaba de la escuela y luego también seguía trabajando, pero cuidando unos borregos que teníamos en la casa, unas ovejas. Entonces así fue mi primera etapa de vida hasta la secundaria. Entonces toda la preescolar, primaria y secundaria la hice en la comunidad, pero a la par trabajando y estudiando. Okay. Sí, posteriormente estudié el bachiller en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro en Ezequiel Montes, y después de terminar estuve 2 años en el ejército porque igual la economía no era muy buena. Okay. Y para obtener algunos recursos, porque en el ejército es un trabajo, estuve de soldado raso un tiempo y después me salgo. Y es cuando ya entro a la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí estudio la licenciatura en Derecho y estudio una especialidad en Constitucional y Amparo. Okay. Y a la par de que estaba estudiando, también entré al Poder Judicial del Fuero Común. En un primer momento estuve 2 años y después ya paso al Poder Judicial de la Federación, siendo estudiante todavía. Entonces, esto lo cuento porque en el Poder Judicial de la Federación hay un instituto que en ese entonces se llamaba Instituto de la Judicatura Federal, ahora se llama Escuela Judicial de Formación Judicial, y ahí hice otra especialidad y la maestría. Entonces, vino y exponerle que tengo la licenciatura, 2 especialidades y la maestría. ¿La maestría qué es, maestro? Se llama maestría equivalente a una maestría en amparo, solo que cuando se abrieron las maestrías, ya en la escuela digamos complicada, es una situación pues fuera de lo regular. ¿Cómo es que un jovencito que incluso ve en su camino una opción, el ejército, o sea, formar parte de las filas de nuestra defensa nacional, y después ir al derecho? ¿En qué momento de su vida es cuando decide que la licenciatura en Derecho es la idónea para usted y posteriormente seguir este camino? Sí, mire, fueron 2 momentos. Cuando era chico le comentaba que pues la verdad es que a veces no teníamos ni para comer. Mi mamá a veces tenía que pedir prestado. Entonces, al estar inmersos en un barrio, porque donde vivimos es un barrio donde las condiciones son muy limitadas, pues también las personas estamos sujetas a muchas injusticias. Y ahí fue donde empecé a ver las primeras injusticias. Okay. Y ya me llamaba la atención cómo resolver esos problemas injustos que había en la comunidad. ¿Alguno que le haya marcado que dijera esto? Pues una vez, por ejemplo, mi padre tenía había hecho un negocio, por así decirlo, con una parcela, y
y de la nada se la quitaron. Entonces son cosas que uno a veces no entendía por qué. No teníamos el conocimiento. No teníamos el conocimiento y no se me hacía lógico que si él había pagado por la parcela, después se la quitaran y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Incluso el acceso a la educación es más limitado, es más complejo. Y a partir de ahí, al empezar a ver ese tipo de problemas, tan solo el que los recursos a lo mejor no llegaran, el que no tenías la posibilidad de que todo estuviera a la mano, que tuvieras que trabajar para poder estudiar, era algo de desventaja que yo veía para otras personas, ¿no? Al final del día era una desventaja. Pero eso es lo que hizo que uno se vaya fortaleciendo y vaya viendo que la vida no es fácil, pero que se puede salir adelante, ¿no? Claro. Entonces, al final, esa fue la primera etapa en la que yo empecé a ver alguna injusticia y me llamaba la atención, pues, cómo resolverlos. Claro. Y la segunda oportunidad que tuve y donde ya fue más marcado fue cuando entró al ejército. Adentro del ejército nos daban legislación militar. Y entonces ahí empecé a aprender legislación militar y me empezó a llamar la atención el derecho, y fue que al final decido salirme para poder estudiar en la universidad de derecho, digamos. Claro. Ha estado tan cerca de, pues, el Poder Judicial, sin embargo, es el convertirse en un juez es la próxima meta. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ve, sobre todo usted, que ha estado, pues, caminando o generando este camino hacia esta meta desde incluso antes de esta nueva propuesta de elección del Poder Judicial? ¿Cuáles cree que son las diferencias positivas y cuáles son las negativas del antiguo proceso en comparación con el nuevo? Sí, mire, antes de contestar la pregunta me gustaría platicarle que yo, desde que era estudiante, le comento, entré al Poder Judicial. Ajá. Y ahí he ocupado prácticamente todos los cargos anteriores al juez. Incluso uno que no se considera como cargo, pero que es muy importante en el sistema judicial, que es el meritorio. El meritorio es el que entra a trabajar, pero no le pagan. O sea, entra a trabajar y su pago no es económico, su pago es aprender a hacer las cosas de tal forma que cuando se ve la oportunidad de acceder a un cargo ya tenga los conocimientos. Entonces yo entré de meritorio, luego fui oficial, luego fui secretario particular, luego fui actuario y luego fui secretario. He sido secretario tanto de tribunal y fueron unos poquitos meses, pero también fui secretario de un juzgado de distrito y actualmente sigo siendo secretario de un tribunal colegiado. ¿Cree que eso puede ser una ventaja favorable para quienes en determinado momento llegaran ante usted en algún problema debido a que usted conoce cada uno de los procesos, cada uno de los cargos que están dentro de pues un juzgado, y que además, bueno, antes de llegar a la cabeza principal, usted sabe exactamente qué pasó antes, cómo se va desarrollando todo, cuál es el proceso tal cual, y que entonces cualquier ciudadano que llegue ante usted como juez, como autoridad, de darse el caso, cree que es una ventaja decir, creo que es alguien que tiene toda la capacidad para realmente ejercer, pues ahora sí que la ley o el derecho, sin que se viole ningún derecho de los ciudadanos y que se ejerza la ley como se dice, ¿no? De manera ciega y completamente parcial. Sí, mire, yo sí creo que es una ventaja. Es una ventaja, pero no es lo que me hace diferente de los demás. Okay. Porque hay otros candidatos que tienen una trayectoria parecida a la mía. O sea, que al final del día también están en el Poder Judicial y quieren continuar la carrera, digamos. Okay. Digamos, sí es una ventaja para todos, incluyéndome, de los que ya conocemos el sistema desde adentro, por esa razón, porque lo conocemos desde adentro. Pero lo que me hace a mí diferente de los otros candidatos que comparten este mismo factor, digámoslo así, es que yo, además de conocer los problemas en el expediente y haberlos estudiado y haber hecho un proyecto para resolverlos, no solo los conozco en papel, sino que yo los viví desde chico, como le comentaba, todos los problemas que vive una persona como la mayoría de este país, porque la mayoría de este país es de un nivel medio hacia abajo, claro, y muchos en las mismas condiciones que a lo mejor que yo viví. Entonces yo empecé desde abajo, y al empezar desde abajo conozco todos los problemas, pero no solo en papel, sino porque yo los fui viviendo y sí, yo fui, digamos, los sentí en carne propia y
y eso creo que me da una ventaja porque yo no, me da más sensibilidad para poder resolver los asuntos por haberlos vivido y no solo conocerlos en el papel. Sí. Y al haber empezado no es lo mismo empezar desde abajo que empezar a la mitad y que empezar un poquito más adelante. Claro, hablando justamente de esta parte de que no solo, el conocimiento no se adquirió solamente transmitido, sino fue vívido. Y de igual manera, ¿qué opina acerca del proceso anterior y de este nuevo? O sea, ¿cuáles son las ventajas que usted pueda observar y las desventajas del proceso anterior para la elección de jueces y magistrados y este nuevo en el que ahora la ciudadanía participe, que bueno, se ha hecho mediante un proceso democrático? Sí, mire, las ventajas que tenía el sistema anterior es que el sistema para elección de jueces era muy rígido. Okay. Era muy rígido y era una ventaja porque al final los filtros para que llegaran las personas más capacitadas estaban muy rígidos porque se tenían que pasar 3 exámenes. Uno era un examen de conocimientos en el que dependiendo la convocatoria eran las personas que seguían pasar a las otras 2 etapas, eran 3 etapas. Entonces, por poner un ejemplo, si había 50 lugares, pasaban solo 3-1, digamos. Okay. O sea, 150 personas, pero ¿de cuántas se inscribían? Como 5,000 para arriba. Entonces, de esas 5,000, el primer filtro se hacía en ese examen. Entonces, en ese examen pasaba nada más por cada 3-1, los 150. Ese era el primer filtro. Y era un filtro duro porque tenías que sacar las mejores calificaciones para poder casi perfectas seguir. O perfectas calificaciones. Sí, entonces perfectas. solo los si pasaban 150, solo las 150 calificaciones más altas pasaban. Poniendo en ese ejemplo, pero a veces nada más estaban en concurso 20 lugares, entonces nada más pasaban 60 personas y dependiendo del número, entonces a veces variaba. Entonces, para estar en esas 20 o en esas 50 personas, pues necesitaría ser de los 50 más altos números obtenidos de calificación en el examen. Y eran exámenes de conocimientos de todas las materias, incluyendo amparo. Entonces, primero la preparación era muy ruda para ese tipo de examen, porque nada más iba a haber un filtro para pocas personas, pero ese era el primer filtro. El segundo filtro era hacer un examen práctico, así se llamaba. Okay. Y el examen práctico era hacer un proyecto de sentencia, porque se supone que como juez si bien no lo maquilas, sí tenías que resolver un problema. Entonces el examen práctico era eso, poner un caso real, porque eran casos reales que se tenían en los juzgados. Le daban las copias del expediente y tenía que hacer el proyecto de sentencia para resolver el asunto. Okay. Y ahí ya no descalificaban a nadie, todos los que habían pasado el primer filtro llegaban al final, ahí ya solo ese examen daba puntos, pero después de ese examen había que hacer otro examen que era un examen oral, así se llamaba, examen oral. Podría ser de cualquier tema del derecho, de la función jurisdiccional o cuestiones administrativas que también se llevan en el juzgado. Y entonces ahí le hacían otro examen, 3 sinodales, uno era un consejero, otro era un académico del Instituto de la Judicatura Federal, que se llama entonces actualmente Escuela Judicial de Formación Judicial, y un juez o magistrado, dependiendo al cargo al que aspiraba. Si aspiraba para ser juez, había un juez en funciones que estaba dentro de los 3 personas que formaban ese comité, y ellos le hacían preguntas del tema que salía insaculado, y al final le daban una calificación. Entonces, al final del día, se sumaba la calificación que había obtenido del examen oral, del examen del proyecto y de lo que había obtenido en la calificación del examen de conocimientos, y se seleccionaban los más altos promedios. Claro, entonces nuevamente calificaciones. Entonces, si eran 20 lugares, pues ya nada más quedaban los 20 más altos lugares. Que el examen de proyecto era más bien como un examen práctico, ¿no? Era un examen práctico, exactamente. Entonces, ese era el sistema anterior. Desventajas, pues, que a veces por las cargas de trabajo, por poner un ejemplo para mi gusto, había un problema para las mujeres, porque a veces las mujeres hacen un doble rol y era muy difícil a la par de prepararse, trabajar y aparte hacer su rol de en mujer. Casa, en su incluso la razón de eso fue que se abrieron exámenes exclusivos para mujeres precisamente por esa situación. Y era un poco de las desventajas que yo le veía. Y otra desventaja es que la mayoría de los concursos era cerrado.
O sea, ¿qué significa cerrado? Que solo podían participar personas del Poder Judicial. Esa era una desventaja porque sí, era cerrado y nada más las personas, se llegaron a hacer, pero en pocas ocasiones, concursos abiertos, pero por alguna razón los quitaron, nunca, la verdad nunca supe la razón, pero digamos del 98% del 100% de concursos que se hicieron, solo 98 fueron cerrados y solo 2 abiertos, por poner un número. Entonces, esa sí era una desventaja porque si no pertenecías al Poder Judicial, pues no podías acceder al cargo. Sí. Y pues no había diversidad a veces también de pensamiento, que a veces es importante que haya una diversidad de pensamiento, porque no es lo mismo, le decía, estar en el papel y verlo que vivirlo y que traer otra, a lo mejor un académico piensa diferente. O una visión más amplia de las situaciones, una visión más amplia, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí le veía ahí una desventaja, pero así estaba el sistema. Y en el sistema nuevo, ¿cuáles son las ventajas? Pues esas que esa es una ventaja, pero a la vez es una desventaja en el nuevo sistema. Es un doble filo. Es un doble filo, porque todas las personas, ahora pueden acceder todas las personas cumpliendo los requisitos que se pusieron. Sí. Tener la licenciatura, tener mínimo 30 años, o sea, unos requisitos, digamos, básicos. Ajá. El problema de que sea tan abierto es que si por alguna razón no se observó algún detalle, pueden inscribirse personas que a lo mejor no cumplan con un perfil idóneo para ser juez, con las credenciales que debe tener un juez. ¿Qué credenciales debe tener un juez? O la capacitación adecuada. La capacitación adecuada y con los principios adecuados, porque un juez, y eso sí lo tienen los que tenemos carrera, siempre se nos dice que el juez tiene que ser independiente, imparcial y objetivo. Y no sabemos si todos los que se inscribieron tengan claro todos los que estén en la contienda lo vean igual. Entonces, esa es una ventaja y desventaja. Otra ventaja que yo tengo es que, y yo siempre lo he sostenido, es que todos los cambios, todos siempre traen algo bueno. Claro. Y traen algo bueno que ahorita me está permitiendo estar aquí como candidato y poder estar platicando con ustedes, porque de otra manera no estaríamos aquí, porque sería cerrado, no tendría que salir a que me conociera la gente y tendría nada más que estar estudiando para los exámenes, por así decirlo. Ni que conocieran eso, ¿no? Porque al final del día, hoy pues habrá más de una persona que, si bien anteriormente ni siquiera estaba interesada en conocer cómo funcionaba el Poder Judicial, cómo se elegía a un juez, un magistrado, hoy a lo mejor va a voltear a ver, a lo mejor se va a interesar más y quizás incluso pueda incrementar su conocimiento, ¿no? Sobre cómo funciona México en este sentido, cómo funciona nuestro país. Y justamente en ese tenor, ¿qué opina? O sea, ¿cree de verdad que este nuevo proceso, que se haga democrático, tenga las características necesarias, o que la ciudadanía en este tiempo, en este lapso donde ustedes pueden salir a mostrar su trayectoria, a que los conozcan básicamente a la campaña, sea suficiente para que el ciudadano promedio pueda tomar una decisión pensada y analizada el próximo 1 de junio? Mire, ¿cree que sí sea el tiempo? Yo opino que sí, pero sí necesita la ciudadanía poner de su parte. Y yo me gusta poner ejemplos y le pongo un ejemplo y esto va a reflejar cómo es que sí se puede, digamos. Yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, que cuando usted tiene una enfermedad, lo primero que hace es buscar a ver qué médico es el mejor, qué médico es el más especializado en el padecimiento que usted tenga. ¿Cuáles son las opciones? Si es un padecimiento de columna, pues va a buscar al especialista en columna, si es del corazón, al cardiólogo, pero usted se va a documentar porque está en riesgo su salud, está de por medio su salud, y lo primero que hace es investigar a ver quién, y hasta anda preguntándole a los demás, oye, ¿tú lo conoces o me lo recomiendas? Buscamos todas las alternativas, las científicas, las alternas, o sea, y a veces es de un día para otro y podemos obtener información. Pues aquí vamos a tener mucho más tiempo porque tenemos, ahorita todavía nos queda más de un mes para poder documentarnos. Yo creo que es tiempo suficiente para poder documentarnos en los candidatos y los perfiles. Pero aquí la pregunta sería, ¿y por qué me debo de documentar a mí? ¿A mí qué me afecta? En el doctor me afecta porque es una afectación directa y está en peligro mi vida o mi salud. Pues aunque no lo crean, también es algo muy similar en la impartición de justicia, porque aquí, aunque no lo necesitas en este momento, y ojalá que algún día no lo necesites, pero si tú tienes un conflicto ya sea en que esté de por medio tu libertad, o de que esté de por medio tu casa, o que estés
o que esté de por medio quién se queda con tus hijos, o una custodia, una pensión. La persona que ahorita escojas, aunque en este momento no tengas el problema, en esa persona en las manos de esa persona vas a poner la justicia para que si llegas a tener ese problema, esa persona va a ser la que te resuelva. Yo sé que mucha gente precisamente a lo mejor no le da la importancia porque dice, pues es que yo no he tenido un problema judicial o no sé si lo vaya a tener. Pero nadie está exento. Pero nadie está exento, y si desde ahorita no me empiezo a preocupar por quién va a ser la persona que si llego a tener el problema me va a resolver el problema. Y de una manera justa. Y de una manera justa, equitativa y imparcial. Entonces, desde ahorita yo tengo que empezar a documentarme para saber quién cumple con ese perfil, así como los médicos, nada más que en ese momento es en ipso facto, en ese momento ya yo lo necesito ahí, y a lo mejor aquí lo necesito en 1 año, en 2, o a lo mejor nunca lo necesito, pero es mejor prever, tenerlo y saber que el que elegí es la persona más adecuada con los mejores perfiles para que si lo llego a necesitar, por lo menos yo tenga la garantía de que va a ser un juez imparcial, va a ser un juez objetivo y va a ser un juez independiente. Claro, entonces sí, justamente como usted lo decía, basta que la ciudadanía tenga ese interés en conocer a estos aspirantes a los juzgados. ¿Qué es bueno? Obviamente cuando uno tiene un padecimiento, pues es que a mí lo que me duele la espalda, lo que decía, bueno, voy por un neurólogo, cuáles son los mejores, cuáles son los costos, buscamos la reputación de los médicos. En este caso, perdón, ¿qué es lo básico, lo mínimo que debe de investigar un ciudadano o de conocer un ciudadano ante los aspirantes para poder tomar una buena decisión? O sea, ¿qué es lo mínimo que deben de investigar y conocer de cada candidato? Sí, mire, para mí lo que debe de investigar la persona es primero saber quién es, claro, de dónde viene, qué cargos, si ha trabajado en algún lado, qué cargos ha ocupado. ¿Por qué? Porque todas las personas, en la forma en que nos hemos formado, en esa forma pensamos, claro, y en esa forma actuamos. Es decir, si es una persona que se ha formado en derechos humanos, pues la forma de resolver va a ser con perspectiva de derechos humanos. Si es una forma que se ha educado a lo que diga la ley, y lo que diga la ley se limita nada más a lo que dice la ley, pues nada más así se va a quedar corto para resolver el asunto, ¿no? Entonces, claro, al final, a mi juicio, lo que debe hacer la ciudadanía es ver quiénes son, de dónde vienen, dónde han trabajado, cuál es la trayectoria, si tienen experiencia en la impartición de justicia o no, ver sus credenciales. Lo académico podría yo decir que no es tan importante porque la mayoría de los candidatos tenemos que cumplir un estándar mínimo, y la mayoría también tenemos especialidades y maestrías y muchos doctorados, posgrados. Al final yo creo que esa es una parte importante, pero ya digamos esa la damos por hecho que la mayoría o casi todos lo tienen. Okay. Para mí, al final yo también soy ciudadano, yo también tengo que emitir un voto. Claro. Y yo para emitir un voto lo que haría es lo que le estoy comentando, ver cuál es la trayectoria de esa persona, cómo empezó, dónde trabajó, y eso me dice mucho a mí de una persona, me dice cómo piensa, me dice cómo resuelve, y incluso si es una persona que ya ha trabajado en el Poder Judicial, por poner un ejemplo, yo que soy secretario, podrían ver si las sentencias que he emitido como secretario, que he elaborado como secretario, porque las emite el tribunal o el juez, y ver cómo están esas sentencias, qué dicen esas sentencias, si realmente son sentencias protectoras o son sentencias muy conservadoras, por así decirlo. Entonces, al final yo creo que lo importante es conocerlos y ver si somos compatibles, digamos, o ver si la persona tiene lo que yo quisiera que tuviera cuando me va a resolver. Cuando yo quiera que me resuelva el asunto, ¿no? Entonces, cuando yo busque la justicia. Yo busque la justicia, porque al final a lo que quiero llegar es, yo necesito ver qué credenciales tiene para ver si cuando yo la busque, esa persona realmente tiene las credenciales suficientes para impartir la justicia. Y la preparación y la profesionalización suficiente para impartirla. Porque yo soy de la idea de que el conocimiento, el conocimiento jurídico para ser juez nada más es la mitad. ¿Por qué? Porque sí se requiere tener conocimientos jurídicos, pero la otra mitad también es la sensibilidad que tengas con tu personal y con las personas que acuden a ti. La sensibilidad, lo abierto que estés a escuchar a las personas, esa es otra parte. Y otra parte también es la administración del juzgado, porque hay que administrar los nombramientos, hay que rendir informes, hay que rendir estadísticas,
hay que dictar sentencias dentro de los plazos o procurar que sea dentro de los plazos que marca la ley, porque al final hay que rendir un informe para decir si estamos sacando los asuntos en tiempo o no. O sea, al final sí tenemos una especie de fiscalización en el Poder Judicial que nos obliga a actuar rápido dentro de los marcos legales, pero todo eso además hay que documentarlo y hay que hacerlo, y eso también es parte de lo que tiene que ser un juez. Entonces, si yo soy un juez que tengo todos los conocimientos jurídicos, pero no tengo la capacidad, o al menos me cuesta organizar bien un juzgado o tener un tacto humano con las personas, o que no me dura el personal porque a lo mejor soy muy enojón, o porque a lo mejor tengo un carácter muy fuerte, complicado en el sentido de que ni siquiera me presto para escuchar a mi propio personal, para que me den ideas de cómo organizarlo, pues entonces al final del día esos factores también influyen. Entonces, incluso en la plática que yo luego tenía con unos amigos, me decían, mire, unos amigos que ya han sido jueces y magistrados, me decían, un día, un magistrado con el que yo trabajo y que admiro mucho y que quiero mucho, es el magistrado Germán Tena Campero, un día me dijo, mire, Toño, si yo tuviera que decidir entre usted y otro secretario que estaba ahí, pero que escogería a él, aún en el supuesto de que usted él ya ha tratado con las personas, él ya tiene una preparación y una formación más sólida que la de usted, y usted todavía es un poco más inestable. En ese tiempo estaba chico, tenía 22 años. Me dijo, todavía por la edad que ha vivido, a veces los asuntos, uno dice, pero yo sé lo jurídico y yo puedo resolver los asuntos con lo jurídico, pero a veces para resolver los asuntos no solo se requiere lo jurídico, también se requiere la experiencia de lo que has vivido y la sensibilidad para ver un asunto que pareciera que debe de resolverse con ley así, a lo mejor es aplicando la ley lo voy a resolver injustamente. Entonces tengo que buscar cómo hacer justicia sin dejar desapegarme de la norma, o ver cómo se puede dar otro significado a la norma, pero que sea acorde con la justicia. Pero quiero entender que a lo que usted se refiere es que si bien nos regimos por leyes y que un juez tiene que hacer justamente cumplir la ley, no debe olvidar que somos humanos, o sea, esa parte humana. ¿Es eso a lo que se refiere? Así es. Okay. Y eso para mí es muy importante en un juzgador. Es muy juzgador porque si no se volvería mecánico y nada más aplicaría a rajatabla la ley y a mi modo de ver no es así. Porque las circunstancias siempre influyen, ¿no? Siempre hay que ver todo el panorama. Y eso es sensibilidad. Por eso parte de lo que yo estoy proponiendo en mis propuestas es impartir una justicia con equidad y sentido social. Porque solamente así podemos... Equidad implica a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, yo no puedo tratar igual, y en este ejemplo nosotros lo ponemos mucho en el derecho, o se da mucho en el derecho en materia laboral. En materia laboral, la carga de la prueba siempre se le recae en el patrón, porque se parte de la base de que el patrón es el que tiene más dinero, tiene más posibilidades porque es el patrón, y más si son tiene más ventajas. Son más ventajas. Entonces si le arrojáramos la carga de la prueba en la misma medida al patrón y al trabajador, habría una desigualdad, porque el trabajador no tiene la misma capacidad para poder obtener las pruebas o para llevar un control. Que contratar a alguien que le ayudara, pero esa persona a lo mejor, pero que su papá la castigó y le dijo, y la mandó a trabajar. Y te vas 15 días a trabajar. Ahí me parecería a mí que la que está en desventaja es el patrón, no el trabajador. Es correcto. Entonces, bajo esa óptica, con una perspectiva de justicia, podríamos darle una reinterpretación a la regla que nos dice que la carga de la prueba siempre es del trabajador, y ajustarlo al caso concreto. O sea, que cada caso se analice de acuerdo a las circunstancias, y no, como decía en un inicio, rajatablas de acuerdo a la ley, solo blanco o negro, sino que hay matices en el sistema judicial. Así es, y esa parte a lo mejor la gente no le cuesta trabajo decir cómo un juez va a poder alterar lo que dice la ley, y es que el juez no altera la ley. Dentro de las facultades que tiene un juez es interpretar la ley. Y la principal función, no debemos olvidar, que es impartir justicia. Y no necesariamente lo que está en la ley siempre es justo, o no porque esté en la ley es justo. Entonces, a veces... Por eso están las reformas. Por eso están las reformas. Claro. Y a veces el juez no puede esperar a que esté la reforma, pero incluso una de las facultades que tiene el juez, y es una facultad constitucional, y por lo tanto está previsto en una norma y lo puede hacer, es inaplicar normas
que sean contrarias a la propia Constitución. Y una norma es contraria a la Constitución si no tiene como fin justicia, porque la justicia está prevista en la Constitución. Claro. Entonces, no es que el juez se esté saltando la ley, al revés, está ponderando lo que dice la Constitución para no aplicar esa norma que en este caso sería injusta, en el caso que yo le ponía como ejemplo, y ese caso me parece a mí que ejemplifica muchas cosas que se dan en el día la vida diaria. Entonces, para mí, un juez no puede ser mecánico, decir la ley dice y se acabó, porque entonces se volvería, no tanto como el juez salomónico, porque yo siento que ahí lo han entendido mal, porque el juez salomónico es el que supuestamente dijo, como no se ponen de acuerdo, partimos a la mitad, pero realmente, digamos, si lo vemos en el sentido negativo, sí, pero esa metáfora tenía un sentido positivo. Realmente lo que quería el juez Salomón era descubrir quién realmente era la mamá. Quién realmente era la madre, y más que fuera rajatabla, más bien tuvo la capacidad del juez de emplear un mecanismo para realmente impartir justicia. ¿Y qué encontró? Lo vamos a partir a la mitad, pero no sino que si la madre ve que le va a pasar algo a su hijo, ella prefiere decirle, mire, yo no soy. Llévatelo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces el juez tiene esa función de, en cada caso, a veces parece que la ley nos resuelve el caso, pero parece muy injusto, y cuando parece muy injusto es donde tiene que entrar este control que yo le comento. Esta otra visión de los jueces, de no nada más aplicar lo que está escrito en la Constitución como tal y sentir que eso es ejercer la ley, sino generar las condiciones para poder realmente tomar una decisión y llegar a la justicia, que es lo que se busca. Y eso es a lo que yo le llamo justicia con equidad y sentido social. A eso yo me refiero cuando yo digo que el juez tiene que impartir justicia con equidad y sentido social. Durante su carrera y su trayectoria, ¿ha encontrado, además de los ejemplos propios, alguna situación que le haya generado todavía más esa pasión por generar una justicia real con justamente estos tres elementos que decía: equidad, justicia con sentido social. Con sentido social, perdón. Que haya dicho, híjole, es que esto es otro de los casos en los que por eso se deben hacer las cosas. Sí. Alguno que nos pueda comentar, que diga, sí me pareció completamente injusto. Sí, mira, que me haya parecido injusto. Sí, que diga, híjole, o sea, se aplicó la ley. Nada más, este es delicado porque aparentemente parece estar bien resuelto, porque fue un asunto en materia penal. En este asunto, digamos, para agilizar el ejemplo, fue que un joven de una comunidad de un barrio bajo de aquí de Querétaro, 8 días antes a los hechos lo habían golpeado. O sea, 8 días antes de que pasara lo que le voy a contar, lo habían golpeado. Entonces, él y su hermana van a una fiesta el día de los hechos, y la hermana, como son de rancho, donde como yo soy, el puñal lleva un cuchillo. Lo lleva ahí y ayuda a matar los chivos, pero ella ya tenía conocimiento que al hermano lo habían golpeado 8 días antes. Entonces, ella estando ahí en la fiesta, ve que llegan la banda de muchachos que lo había golpeado antes, y le dice al hermano, mira, hermano, para que en vez de que a ti te frieguen, tú te los friegues a ellos, y le entrega el cuchillo. Pero de que le entrega el cuchillo pasan como 2 horas o 3 horas, y después se arma una trifulca y el hermano saca el cuchillo y desvive ¿al hermano? Al portador del arma. El portador del arma desvivió a una persona que lo había golpeado 8 días antes. Ok. En una revancha. Pero lo que quiero que quede claro es que de que la hermana le da el cuchillo a que usa el cuchillo pasaron como 3 horas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues los procesaron a los hermanos, y a tanto a la hermana como al hermano, y a los dos los procesaron por un delito de homicidio calificado, y les pusieron 20 y tantos años, más o menos. Entonces viene con nosotros al amparo directo. Ya una vez que fue sentenciada, le pusieron esa pena, cabe el amparo directo, y ese amparo directo lo conoce un tribunal colegiado, y en ese tiempo yo trabajaba en el mismo tribunal que ahora estoy, pero antes éramos mixtos, conocíamos de todas las materias, entonces nos tocó conocer del amparo penal. Era un amparo penal. Entonces, a mí me tocó hacer el proyecto de sentencia. ¿Y yo qué propongo en el proyecto? Propongo en el proyecto que la hermana no era responsable. ¿Por qué razón? Porque en el derecho hay una figura en el derecho penal hay una figura que se llama codominio funcional del hecho, así se llama. Y digamos en palabras sencillas, ¿qué quiere decir? Que para que yo sea responsable, mi actividad que haya hecho debió haber influido inmediatamente en la comisión del delito,
pero en el momento mismo del delito, por así decirlo. Ajá. Entonces, porque ahí, entonces yo pongo el ejemplo, si la hermana le hubiera dado el cuchillo en el momento que empieza la trifulca, ahí sí sería responsable porque lo está dando para que lo emplee en ese momento. Pero aquí no, porque aquí pasaron 2 horas, entonces el hermano pudo reflexionar si lo usaba o no, o nunca usarlo, y entonces o incluso extraviarlo antes del pleito, o tirarlo, o aventarlo. Entonces como no tenía dominio, realmente no estaba vinculado directamente la entrega del cuchillo digamos, con el pleito, sí lo empleó, pero con el hecho. Entonces, a mayor distancia es muy probable que no lo uses, o cuando menos no va a influir lo que te estoy diciendo. Si te lo doy en el momento que te están pegando, pues obviamente que va a influir, porque en ese momento es lo que tengo para defenderme. Entonces, le decía, en el derecho está esa figura que se llama teoría del codominio funcional del hecho, y dice, solamente vas a ser responsable si de tu conducta que desplegaste en ese momento inmediatamente influyó en el delito. Y yo le decía, no, porque pasaron 2 o 3 horas, y el hermano ya tuvo la oportunidad de reflexionar si empleaba el cuchillo o no. Entonces, en este caso no fue determinante la actitud de la hermana, eso era lo que yo planteé. Ok. Y desafortunadamente el proyecto no pasó, dijeron los magistrados que no, que sí era responsable, y dijeron, pues, vamos a ponerle la pena, y la pena, pues, es que de un delito calificado la mínima son 15 años, y les habían impuesto 20 y tantos. Entonces, luego, ¿qué propuse? Dije, bueno, miren, les hago otra propuesta, y la propuesta que yo hice es hacer un control de regularidad constitucional de esa ley, para decir que era desproporcional, porque sancionaba igual al hermano que a la hermana, cuando que la participación de la hermana estaba, pues, ya atenuada por todo el tiempo que pasó, y el hermano pudo decidir si no usarlo. Y tampoco, entonces lo que yo planteaba es que esa pena mínima que prevía el delito todavía la redujéramos más, porque su grado de culpabilidad, su grado de participación era menor, porque aunque yo le pusiera la mínima, iban a ser 15 años, y yo decía, 15 años se me parece exagerado para la participación que había tenido. Sobre todo porque no era como una actor intelectual al decirle, mátalo, sino que no te frieguen, defiéndete. Sí, o sea, ese es uno, pero otro, empleé otra palabra, nada más que no la quiero... no lo entiendo. No la quiero decir, empleé otra palabra, pero que esa palabra en el diccionario tenía muchas acepciones. Incluso cuando se le preguntó a ella, que al emplear esa palabra, cuál era su intención, si realmente se lo dio para que matara a alguien, y dijo, no, nada más fue como para que se defendiera casi, ¿no? Pero al final... para que no lo volvieran a sonar. Pero a lo que yo quiero llegar es que aquí lo más importante es el tiempo que pasó entre lo que le da entre el hecho porque bajo esta teoría, si no adoptamos esta teoría, entonces sería tanto como si a usted le dieran un arma hoy, y 20 años después decide usarla, y entonces sería responsable la persona que le acaba de dar el arma. Yo sé que no es lo mismo 2 horas que 10 años, pero al final claro, hay una influencia. Hay una influencia en el tiempo de lo que pase. Hay un desfase. Es un desfase. Entonces lo que yo proponía es que entonces un poco la pena se atenuara, porque el grado de participación no era igual, y por lo tanto, al no ser igual, no puede sancionar igual a las personas. Claro. Y al final tampoco pasó ese proyecto. Y entonces, ¿cómo quedó al final? La sentenciaron, le redujimos la pena, pero al mínimo, a los 15 años, no se le pudo bajar más, y yo me quedé con sentí que, para mi modo de ver, sentí que fue injusto, porque sentí que no se tomó en cuenta justamente todo el panorama, todo el contexto, el tiempo que pasó entre lo que le dijo y lo que hizo él, y que su intención tampoco nunca fue que lo privara que lo desviara. Claro. Entonces, la idea es que su propuesta es que cualquier ciudadano que llegara a tener alguna situación de presentarse ante usted como juez, de llegar a hacerlo, tendrá la oportunidad de que su caso sea analizado por completo, de que usted como juez observará el mapa completo en todas sus vertientes para poder realmente ejercer una decisión de justicia equitativa y con sentido social, sin olvidar esa parte de que al final del día somos seres humanos, y que muchas veces las circunstancias son atenuantes para el hecho como tal, ¿cierto? Sí, así es. Ok, y bueno, tengo entendido que son más de casi 900 los jueces que se van a elegir este 1 de junio, que vienen diferentes boletas. ¿En cuál aparece usted, maestro? Mire, yo aparezco en la boleta amarilla. La boleta amarilla es para jueces, y yo soy el número 16 de la boleta amarilla, pero para el estado de Baja California.
En el estado de Baja California y en el distrito judicial 1, porque se dividió en dos, y yo pertenezco al distrito judicial 1, que comprende Mexicali, Ensenada, San Felipe, San Quintín, y por una cuestión de línea también comprende San Luis Río Colorado, pero ese es Sonora. Entonces son 5 municipios, 4 de Baja California y 1 de Sonora. Entonces, repito, es Mexicali, Ensenada, San Felipe, San Quintín y San Luis Río Colorado. Es la población de esos municipios. Son los que podrían ejercer un voto a su favor. Personas, sí. Entonces me podrían encontrar en la boleta amarilla y en el número 16 del lado de los hombres. Y segundo, porque a mí me gustan los retos, y para mí un reto es ir a Baja California porque los problemas sociales que hay ahí no son los mismos que hay en Querétaro, y me llama mucho la atención los problemas que puede haber por el tipo de migración, el comercio internacional que se da en la frontera, las exenciones de impuestos, los problemas que debe de haber ahí en ese tipo de conflictos que se dan por lo cercano que está en la frontera con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, y por supuesto, para mí se me hace que la gente de allá es muy sincera porque es muy franca, y todo eso me llama la atención para poder ir a Baja California. Es parte de seguir creciendo y generando incluso esa evolución desde la vida misma, ¿no? Desde la perspectiva de uno mismo, y ahora como futuro juez. ¿Cree que, bueno, ya dijimos, va en la boleta amarilla, que el 1 de junio hay que salir a votar, pero qué decirle a la ciudadanía, a quienes incluso, pues, seguramente tendrán la duda de decir, híjole, pero ¿dónde están los partidos? Porque a veces se guían por eso, ¿no? ¿Dónde están los partidos? ¿Cómo decirle a la ciudadanía en sus palabras por qué ustedes no van avalados por un partido político, aunque se estén eligiendo mediante un proceso democrático? Sí, mire, en el nuevo sistema, nosotros las personas que aspiramos a ser, o que somos candidatos y que aspiramos a un cargo, primero tuvimos que pasar por un proceso de selección, ya sea por un comité o por los 3. Yo, por ejemplo, me inscribí a los 3, pero al final la tómbola en algunos casos podía salir, en otro no, y yo al final salí en la tómbola del poder ejecutivo. Okay. Pero conforme está regulado este procedimiento, nosotros no, incluso hay prohibición de pertenecer a un partido político, entonces no somos políticos, no podemos pertenecer a un partido político. Y otro factor muy importante, que nosotros no estamos recibiendo dinero de recurso público para financiar las candidaturas, es por recursos propios. Se tiene un tope para gastar, pero de lo que uno pueda financiar. De su bolsillo. Entonces, porque a lo mejor la gente puede pensar que estamos recibiendo dinero para hacer esto, y no nos están financiando, no pertenecemos a ningún partido político, y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque el juez le decía que tiene que ser imparcial e independiente. ¿Cómo podría ser un juez imparcial e independiente que está siendo financiado por un partido político? Y que entonces vienen los compromisos políticos. Y que después viniera un conflicto que tuviera que resolver, en el que estuviera inmiscuido el partido político. Pues esa es la lógica, que no sería equitativo, que no habría imparcialidad. Que no habría imparcialidad. Entonces, la razón por la que no se debe de estar patrocinado por un partido político ni recibir financiamiento es esa, que de cierto modo o más bien que no se pierdan esos principios. Y hablando de eso, yo estoy convencido, y que también quería transmitirle a su público, claro, que les quede muy claro que la justicia no es un privilegio, es un derecho para todas las personas. No lo vean como un privilegio, es un derecho que tienen y es para todos. Ese es un punto muy importante. Otro punto que yo veo es que el juez no debe de tener ningún compromiso más que con la ley, con la Constitución y con la justicia. Entonces, bajo esos principios, creo que si logramos identificar a las personas que cumplen con estos parámetros, vamos a estar en buenas manos cuando tengamos algún conflicto legal. O sea que usted considera que en esas próximas elecciones, de elegirse justamente a las personas que cuenten con esos requisitos, que no tengan compromisos con nadie, que sean imparciales completamente, o sea, como usted lo decía, podríamos tener realmente
evolución en todo el sistema judicial en México, incluso para poder pues ver resultados desde el Poder Judicial hasta lo más simple que es cuando uno va y levanta una denuncia y que ya dice, sí, voy a tomarme el tiempo de ir a denunciar porque yo sé que se va a actuar. ¿Cree que pudiera pasar eso, que volviera a retomarse incluso la confianza de la ciudadanía? Mire, yo sí creo que sí, nada más que acaba de tocar un punto bien importante. Y también me gustaría dejarlo claro. El Poder Judicial no es igual al Ministerio Público, no es igual a Fiscalía. El Poder Judicial, digamos, ni con los policías. Son totalmente diferentes. Entonces, para que un juez, en este caso, digamos, si estuviéramos hablando de un tema penal, para que un juez pueda analizar un caso y resolverlo y por lo tanto impartir justicia, necesita que pase por un filtro, y ese filtro es el Ministerio Público o la averiguación previa. Claro. Y esa parte, como no pertenece hacia nosotros, en mi opinión también necesita una reestructura para que el sistema, digamos, ahorita va en buen camino, pero le faltaría también una reforma. Es otra parte, es otra mitad. Es otra mitad porque no funcionamos solos. Entonces, necesitamos que también esa parte se componga, porque vamos a suponer que en el mismo ejemplo que le decía, vamos a suponer que para que usted pueda acceder a un médico especialista, primero lo tiene que evaluar un médico general. Y que el médico general no lo quiera diagnosticar, o que no quiera, o que tenga mucho trabajo, o que simplemente no le da el pase para que pueda pasar con el médico especialista. Pues el especialista puede ser el mejor especialista y el más preparado del mundo, pero no va a poder aplicar sus conocimientos, no va a poder hacerlo porque no le dan el pase para que pueda llegar acá. Eso mismo pasa. Si la fiscalía no les da el pase para que vayan con el juez, no se puede impartir justicia. Entonces se requiere que se vaya de la mano, porque ellos forman parte de lo que se llama procuración de justicia, pero no impartición de justicia. Pues nosotros necesitamos que se satisfaga ese primer requisito, y ese sí no depende de los jueces. Entonces también es muy importante esa parte. Diferenciar la parte que les toca a ustedes, pero justo, bueno, quizás no me explico, me refería a esta parte, a que en cuanto la ciudadanía empiece a ver que una vez que llegan ante un juez, realmente se dan las condiciones, se analiza el caso, digamos, con un sentido más allá de simplemente el regir por la ley, puedan tener, pues, a lo mejor esa esperanza de decir, quizás ya una vez pasando este primer filtro o esta mitad que es Ministerio Público, si ya llegamos al juez, seguramente ahí habrá justicia. O sea, ¿eso cree que pudiera recuperarse esa parte? Yo creo que sí se puede recuperar, y ¿de dónde viene? Precisamente el que se involucre la gente, el que se involucren las personas, eso va a generar confianza. ¿Por qué? Porque, volvemos al ejemplo, si yo escogí al médico, ni modo que no le tenga la confianza para que me imparta justicia, para que me diagnostique y me sane. Claro. Pues es lo mismo, si yo ahorita me involucro y escojo al mejor perfil, pues lo estoy escogiendo porque yo sé que si hay algún problema, tengo la confianza de acercarme para que yo sé que lo va a resolver, y lo va a resolver conforme a los principios que le he comentado. Entonces, pero para eso entonces yo me necesito involucrar, ver quiénes son para poder informar y escoger ese tipo de personas que yo quiero que en un futuro, si se llega a necesitar, que sea esa persona, y entonces pues yo tener confianza en esas personas. ¿Qué va a pasar si yo no lo escojo? Pues no le voy a tener mucha confianza porque yo no lo escogí. Entonces ese es lo importante de la elección, que ellos se involucren, las personas se involucren. Yo los invito de verdad, y los invito de corazón, no como una obligación, pero sí con preocupación para que en el futuro, si llegan a tener un problema, digamos, el momento procesal oportuno, digamos, o el momento oportuno para escoger quién me va a resolver es hoy. Y si hoy no escojo bien o me equivoco, eso va a repercutir en un futuro cuando yo vaya a pedir justicia y vaya a ejercer mi derecho de justicia, porque si no escogí al mejor médico, al mejor especialista, en este caso al mejor juez, al mejor candidato, pues en esa medida va a influir en cómo me van a resolver mi caso. Claro, en cómo llegue realmente la justicia, llegue o no llegue. Llegue o no llegue. Y bueno, en base a esto se supone que el INE tiene un apartado donde la ciudadanía puede consultar directamente quiénes son los candidatos, y ahí aparece su información, la trayectoria, donde podemos contactar cualquier ciudadano
en los perfiles de los candidatos, además de lo que nos ofrece el INE? Sí, mire, en el INE hay una página, hay un apartado, bueno, en la página del INE hay un apartado que se llama Conócelos, y en ese apartado Conócelos ahí pueden buscar, ahí me pueden buscar por mi nombre y ahí va a aparecer los datos que nos pidieron, que viene el dato curricular y las propuestas que estamos haciendo cada persona juzgadora, o bueno, aspirante a persona juzgadora. Ajá. Entonces ahí nos pueden encontrar, y otra fuente donde se puede investigar es en los propios perfiles de los candidatos, perfiles, redes sociales, que en el mismo perfil Conócelos están, pero si ustedes saben el nombre de los candidatos, los pueden buscar en las redes sociales. La mayoría de los candidatos tenemos todas las redes sociales más comunes, ¿activas? Que es TikTok, Facebook, Instagram. Instagram. Entonces ahí, y otra investigación que yo sí sugiero que se haga es una investigación un poco más a fondo, y a veces hasta googlear a las personas, y ahí googleándolas nos vamos a dar cuenta qué tipo de persona es, si ha tenido un proceso judicial, si ha tenido, por decir, si es un juez que está en funciones, si lo han procesado por alguna responsabilidad administrativa. Ahí va a salir, porque es información que ya está cargada en el internet, y a lo mejor puede salir puede haber que no haya nada, y ya es un paso adelantado, digamos, ya es como un palomita si no veo que haya nada malo. Pero es que también puede salir lo bueno, porque ahí puede decir, mira, este juez ha hecho esto, tiene estas credenciales, ha propuesto esto. Entonces ahí también puede haber información que puede ser que algún candidato o candidata no lo quiera decir, pero que en la red esté. Claro, que al final del día hay una transparencia total de la trayectoria e historial de cada uno de los aspirantes. Así es. ¿Cuáles son sus redes, por favor, maestro? Cuéntenos. Mire, en todas en X, en TikTok, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Antonio Castillo Álvarez. En todas me encuentran como Antonio Castillo Álvarez. Muy bien, entonces, para conocer su perfil más a fondo o de manera detallada, además de poder volver a ver la entrevista, pueden consultarlo a través de la página del INE o directamente en sus redes sociales. Recordemos cuáles son sus propuestas para que la gente las tenga sumamente claras y que conozcas y pueda tomar una decisión, sobre todo quienes están en estos municipios del norte, ¿no? Del norte, y que puedan tomar una buena decisión todas estas personas que puedan tener a bien elegir al maestro Antonio Castillo Álvarez como juez de distrito. Por favor, díganos cuáles son sus propuestas para que las tengan. Sí, mire, dentro de las propuestas que yo estoy planteando es, primero, sentencias sencillas y claras. Ajá. Sentencias sencillas y claras que la pueden tener todas las personas, porque en el sistema actual todavía tenemos vicios. Dentro de esos vicios es que hacemos sentencias muy, muy largas y a veces poco entendibles. Yo soy de la idea de que tiene que ser una sentencia con lo necesario, pero que sea clara y sencilla. Entonces, mi primera propuesta es sentencias claras y sencillas. Okay. Otra propuesta que estoy planteando es que sea sentencias, que se utilicen los medios digitales para agilizar la impartición de justicia. Y me explico ahí. Okay. Hay muchos asuntos que el problema jurídico, la problemática es la misma. Nosotros tenemos muchos asuntos que le llamamos nosotros proyectos de sentencia de formato. ¿Por qué de formato? Porque la demanda es la misma, el acto reclamado, la norma, la ley es lo mismo y todo es lo mismo. Entonces, se repiten, digamos. Uh-huh. Yo soy de la idea de que ese tipo de asuntos se pueden agrupar, hacer un formato tipo en el sistema digital y solo rellenar los datos personales de cada persona, y ya tendríamos la sentencia, porque ya tendríamos el criterio establecido. Uh-huh. Entonces ahí podríamos agilizar en tiempos. Y hay asuntos que son muy similares, por ejemplo, y que además exigen atención pronta. Por ejemplo, omisión de atención médica. Un juez, si el IMSS o el ISSSTE no me quiere proporcionar atención médica, acudo al juez y el juez de inmediato me otorga una suspensión, y podemos establecer en sistema digital ese tipo de resoluciones para que sean rápidas, inmediatos, tanto la suspensión como la resolución final. Ajá. Entonces ya se pueden agrupar y hacer un sistema digital para que salgan rápido. Porque hay temas que necesitan además esa premura, ¿no? Esa inmediatez. Esa inmediatez. Entonces ahí podríamos abarcar, esa es otra propuesta que yo tengo, todo lo que se pueda digitalizar, porque son asuntos iguales o similares que no necesiten cambiarle, se pueden resolver así y resolver rápido. Y sobre todo estos de premura. Y otra propuesta que tengo es
que sea una justicia cercana a las personas, porque no es que, ¿a qué me refiero con el cercano a las personas? No es que en el sistema anterior los jueces no fueran cercanos a las personas, no es que no atendieran a la gente que no tuvieran el contacto. Que no tuvieran el contacto, me refiero a una justicia cercana a las personas en el sentido de que no solo con las personas que van a solicitar nuestros servicios, sino nosotros dar a conocer nuestro trabajo, difundir lo que se hace en un tribunal, los criterios que van saliendo, que todas las personas conozcan cómo va resolviendo ese juez. Esa es otra forma de saber cómo piensa y cómo resuelve el juez, cuál es su criterio, para ver si ahí se va viendo el perfil, si realmente son unas sentencias muy rígidas o más con sentido humano, más con sentido social, más ponderadas. Entonces, esa es otra propuesta que tengo. Entonces, al final, esas son las propuestas, digamos, en esencia es lo que estoy proponiendo. Y como le comentaba, justicia con equidad y sentido social, esas son las propuestas que tenemos nosotros. Maestro, de verdad que ha sido una plática más allá de la amenidad que se ha dado, muy instructiva. La verdad es que al menos en mi persona, me he quedado muchísimas menos dudas. He entendido un poquito más de cómo va a ser este proceso y sobre todo me ha logrado concientizar sobre este próximo 1 de junio, de interesarnos, de investigar y sobre todo de ir a ejercer un voto pensado, analizado, con conocimiento y no como muchas veces aplicamos, ¿no? Pues es que este es el que más escuché, este es el que yo escuché que sonaba, o de Tin Marín de Doping, que realmente no vayan a llenar una boleta por llenarla, que realmente ejerzan este derecho pensado, analizado y con conocimiento. Por último, además de propuestas de una intención de llevar a la ciudadanía en general y sobre todo en el distrito en el que usted pueda pertenecer una justicia plena, ¿qué otra función tiene un juez, un magistrado, para que la ciudadanía tenga bien en claro qué es lo que va a hacer un juez de distrito que ellos elijan? Sí, mire, un juez de distrito, me gustaría transmitirle a la gente que si las personas tienen un problema, por ejemplo, le comentaba, no le quiere dar atención médica el IMSS o el ISSSTE, puede acudir con el juez. Y el juez le va a resolver el caso, incluso le puede conceder rápido para que le den una atención médica de inmediato. Otro problema es que también puede resolver el juez es si lo desalojan de su casa, también puede acudir con el juez. Y si le asiste la razón, claro, porque tiene que asistirle la razón, puede ordenar que mientras se resuelve todo el juicio, usted regrese a su casa hasta que pueda resolverse en definitiva si realmente tiene derecho o no a permanecer en su casa, pero por lo pronto él ya hizo un juicio y ya advirtió que sí tiene aparentemente el derecho de permanecer y por eso lo regresa a su casa. Si un familiar de usted está desaparecido, usted puede acudir a un amparo, a un juez de distrito a demandar, a plantearle al juez que está desaparecido para buscarlo y que al parecer se lo han llevado otras autoridades. Entonces ese tipo de casos los resuelve un juez de distrito. Okay. Los más trascendentes para mí, le digo, son los de omisión de atención médica. Si no tengo agua o me la cortan, puedo acudir ante el juez para que por lo menos me garantice. Nosotros le llamamos el mínimo vital. Entonces, si a mí me cortan el agua por lo que sea, aun cuando sea deudor, yo tengo como derecho humano mínimo que me garanticen cuando menos el mínimo indispensable para vivir. Y si no me lo quieren dar, voy con el juez de distrito y el juez me va a ordenar que me concedan cuando menos ese mínimo vital. Entonces son casos más de prontitud y son casos con sentido humano, digámoslo así. Claro. También a lo mejor no lo toqué, pero me gustaría tocar lo que para mí también un juez, aparte de todo lo que platicamos, debe de tener vocación, mucha vocación. ¿Y a qué me refiero con vocación? Le tiene que gustar lo que hace su trabajo. ¿Por qué le tiene que gustar? Salir al tiempo los asuntos, sábados y domingos, en la noche, en los juzgados de distrito, por ejemplo en Querétaro, la gente sale a las 11, 12 o a 12 de la noche, a veces al otro día a la 1, 2, 3 de la mañana. Mi esposa también trabaja en el Poder Judicial, es actuaria, y hubo un tiempo que salía a las 6 de la mañana. Cuando nosotros empezamos a trabajar, en el tiempo que estuvimos más cargados, salíamos a las 11 de la noche, 12 de la noche. Cuando bien les iba. 1 de la mañana. Entonces, son jornadas muy pesadas, que se le vayan las ideas o la forma de resolver.
Y eso es pasión y eso es vocación. Y si no hay eso, es muy difícil que una persona como juzgador pueda impartir justicia de manera imparcial, de manera independiente y de manera objetiva. Nos comentan aquí, por ejemplo, para los casos que mencionaba, como el de negar el derecho al agua y esos, para acudir ante un juez también se tiene que pasar por el Ministerio Público en una situación como esa, o directamente podemos acudir a los juzgados para pedir la ayuda o el apoyo a los juzgados. La única materia donde hay que pasar primero por el Ministerio Público es en la materia penal. Okay. Y esos temas que le estoy planteando se clasifican como administrativos y hacerle la petición. Hay otros requisitos que hay que cumplir, pero digamos en esencia a la pregunta concreta sí podemos acudir directamente al juez y si cumplimos con todos los requisitos, por supuesto que nos va a resolver el problema y lo más razonable es que va a ordenar que se les dé la atención médica o que se les proporcione el agua. Ok, entonces únicamente en temas penales, el primer filtro es Ministerio Público y en las otras ramas, como digamos, no sé, civil, mercantil, podemos ir directamente con ustedes. ¿Son temas que también le competen a un juez de distrito? Ese es otro tema. Mire, en materias como civil, mercantil, sí se puede ir directamente ante el juez, pero más bien no se puede ir directamente ante el juez porque ahí sí que hay que iniciar un juicio primero. Ok. Pero es complejo el derecho, pero puede ser asuntos que sean de materia laboral, por ejemplo, pero que no necesariamente tenga que haber iniciado un juicio laboral, pero que se clasifican en el derecho laboral. Más bien lo que tenemos que saber distinguir es cuáles asuntos son los que se generan dentro de un procedimiento y otros fuera de un procedimiento. Mientras hay cosas que forzosamente sí tengo que pasar por un juicio a fuerza. Por ejemplo, si me despidieron, pues sí tengo que ir a demandar a un juzgado laboral el despido, o si no me quieren pagar un pagaré mercantil o civil a presentarle mi demanda antes de poder acudir al juez de distrito para otros temas. Si es una materia agraria y tiene que ver con temas de la prescripción de la parcela, a fuerza tengo que pasar por el tribunal agrario. Entonces, hay temas que no se pueden brincar directamente, pero temas que nada tiene que ver con eso sí puede ir directamente, la falta de agua sí puede ir directamente, todo lo que tiene que ver con violación a derechos, pero que no necesito pasar por un juzgado, que no hay un conflicto entre partes directamente, sí podría yo ir directamente con un juez de distrito. Sí. Que de cualquier manera, en caso de que no logren distinguir entre si este tema lo puede atender un juez directo, pueden acudir y ahí les indicaría, ¿no? Sí. Si realmente tiene una atención directa o si hay un proceso previo que se debe realizar. Así ¿cierto? Es, con independencia de que pudieran contratar un abogado particular, en el Poder Judicial hay una defensoría pública y ahí les pueden asesorar si realmente pueden pasar directamente ante el juez o tienen que agotar otra instancia, así le llamamos, o tienen que ir a otro juez diferente antes de pasar por el juez. Normalmente y ya que estamos en estos temas, normalmente cuando se lleva un procedimiento ordinario, digamos, ante un juez civil, ante un juez mercantil, normalmente no van a tener la necesidad de ir con un juez de distrito. Ahí la necesidad va a ser acudir con un tribunal colegiado, porque ahí lo que se va a dictar va a ser una sentencia y ahí lo que procede es lo que nosotros llamamos un amparo directo, y ese amparo directo solo lo conocen los tribunales colegiados. Y el juez de distrito conoce lo que nosotros llamamos amparos indirectos. Si bien no va a poder ir al juez de distrito contra la sentencia, si hay algunos aspectos que se den dentro del procedimiento que le afecten algún derecho sustantivo, ahí sí puede acudir con el juez de distrito directamente. ¿Cuál podría ser un ejemplo, digamos, para que me entienda la audiencia? Por decir algo, en un juicio familiar, donde se está reclamando la patria potestad, el reconocimiento de paternidad, y se ofrece como prueba para determinar si el padre es el papá o no, la prueba pericial en genética. Y si en ese momento el padre considera que esa prueba es contraria a su derecho, puede ir al juicio de amparo con nosotros, al juez de distrito, a que se analice si realmente lo pueden obligar o no a hacerse esa prueba. ¿Y por qué? Están violentando su derecho. Porque ahí se podría estar violentando su derecho, varios derechos, pero ¿por qué? Porque en la prueba pericial en genética no solo sale si es compatible el ADN del menor con el papá, sino pueden salir otros problemas médicos que tenga el individuo, y por lo tanto podría estársele afectando su derecho a la intimidad, por ejemplo.
No estoy diciendo que le vamos a decir que no se la haga, pero a lo mejor se toman unas medidas para que se le haga con ciertas reservas. Lo mismo que si fuera un procedimiento en el que esté de por medio un problema entre algunas empresas en materia civil, cumplimientos de contratos o lo que sea, y por alguna razón se ofrece la contabilidad o documentos, por poner un ejemplo de una empresa refresquera muy importante, y que sea secreto casi su fórmula, y sí, se ofrezca como prueba la fórmula, entonces él podría pedir amparo diciendo, oye, no me pueden pedir esto porque entonces me afectan un derecho que yo tengo a esa propiedad intelectual de esa fórmula y cosas por ese estilo, digamos, pero en el juicio sí podría yo acudir al juez de distrito, pero cuando se den actos que afecten de manera directa derechos fundamentales en ese momento. De otra manera, cuando hay un juicio ordinario, normalmente no iría con un juez de distrito. El caso más común que llega a un juez de distrito que haya iniciado un juicio ordinario es cuando el emplazamiento. Ese es muy... Cuando ya se siguió el juicio y el demandado dice, no me emplazaron, no fue al juicio, y dice, es que no fui porque no me enteré, porque no me emplazaron, porque no me notificaron, porque no me avisaron que estaba el juicio y no me enteré, claro, y me acabo de enterar y ya me condenaron. Ese es el que siempre llega ahí. Entonces, más común. Si hay una persona que realmente no le notificaron y siguieron un juicio a sus espaldas, pues puede venir con el juez de distrito a decirle, oye, fíjate que no me enteré y ya me sentenciaron, pero pues ni siquiera me dieron oportunidad de defenderme. Claro. Y ya el juez tendrá que analizar si tiene razón o no tiene razón esa persona. En esos casos es lo más común que se ve en los juicios que vengan con un juez de distrito. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas, incluso estas de la audiencia, y sobre todo por las propuestas y esta nueva visión que está plasmando o pretende iniciar en el sistema judicial, en este caso, bueno, pues que ojalá tenga mucho éxito y que pueda, pues, formar parte del sistema de juez de distrito en Baja California. Nosotros le deseamos mucho éxito, le agradecemos siempre su tiempo, sobre todo que nos haya podido ampliar este conocimiento de este proceso que además es histórico para nuestro país y que ojalá también hayamos logrado generar esa conciencia en la ciudadanía para que se informe y para que pues no se dé esa abstinencia como se da en las elecciones regulares, ¿no? Que va de la cantidad de votantes, va menos de la mitad de ejercerlo. Ojalá que este no sea el caso o que por lo menos la mitad salgan y que vayan con un voto analizado. Escuchamos sus propuestas, escuchamos ya hacia, bueno, cuál es el distrito o más bien los municipios que van a estar pudiendo elegir en caso de que les consideren que usted es uno de los candidatos idóneos para estar como juez de distrito. Y finalmente quiero decirle a todos estos jóvenes que pues ahora también podrán, incluso pues ya a una edad más corta o quizás en un tiempo menor, poder acceder a convertirse también en parte del Poder Judicial de nuestro país. ¿Qué decirle a todos los que ustedes se van a convertir en ejemplo, en aspiraciones para ellos? Sí, mire, yo creo que les diría que si esta es su vocación, pueden lograrlo, que luchen por alcanzarlo, pero que se preparen para ello, porque es una responsabilidad incluso personal de que si quieren ocupar estos cargos, que tengan la responsabilidad de prepararse y decir, yo voy porque ya puedo, porque ya me preparé, porque tengo los conocimientos, tengo la preparación, tengo la sensibilidad para poder ocupar el cargo, porque al final, si resulta electo y resulta que no era lo que dijo usted, va a ser un fracaso para usted y para todo el sistema judicial. O sea, es un fracaso personal, porque al final, si yo me estoy postulando, una persona se está postulando, es porque es una meta, es un escalón más en su profesionalización. Sí. Y si no da los resultados, va a ser un fracaso para él, para las personas que lo escojan y para el sistema jurídico mexicano. Entonces yo les diría, si es su vocación, prepárense, estudien, sean profesionales y échenle ganas para llegar a ocupar esos cargos. Con toda la conciencia y madurez que requiere un cargo como este, ¿cierto? Así es. Que no sea nada, que no vaya a vencer en algún caso el hecho de que a lo mejor se alimenten otras emociones como el ego o la sensación de poder y decir
yo soy quien va a decidir sobre las situaciones, y a lo mejor habrá quien incluso sienta que pudieran convertirse en dioses a la hora de decir esto sí, esto no, o esto es lo que se va a hacer. Mire, ahorita que tocó ese tema, me gustaría nada más rápido sí, dígame. Explicar los principios que le he mencionado, porque tiene que ver con lo que dijo. ¿Qué significa imparcial? Imparcial es que usted no va a estar a favor de ninguna de las partes, no se va a inclinar con ninguna de las partes, sino que va a analizar el caso y dependiendo de a quien le exista la razón se lo va a dar, pero nunca va a estar de suyo sin haber analizado a favor de una de las partes. Eso es ser imparcial. Yo no me voy a beneficiar ni a una ni a otra. Va a ser lo que tenga que resolverse para un lado o para el otro. Eso es ser imparcial. El ser independiente es que uno no va a dejarse influenciar por otras autoridades, por otras autoridades, por otras personas, incluso del mismo Poder Judicial, unas personas superiores a usted, o otras parentescos, conexiones. Ese es ser independiente, es que yo no voy a aceptar influencias de otras personas o de otras autoridades para resolver conforme a derecho. Y ser objetivo es que yo no debo permitir que mis creencias que mis creencias personales influyan para resolver el asunto. Yo tengo que resolver conforme a justicia, la definición más fácil que dice Ulpiano, cada quien lo que le corresponde. Oye, yo pensaba de otra manera, sí, pero esas son tus creencias personales. Claro. Y tus creencias personales no pueden estar de por medio para poder resolver. Entonces, ese es un punto, esos son factores muy importantes que debe tener un juez, porque si no tiene eso, un juez sería un juez de juguete, porque ¿cómo imaginar a un juez que imparta justicia si antes de que empiece el juicio ya sabe por quién va a resolver? Sí. O si le van a decir cómo resolver, pues ese sería un juez realmente de papel. Un juez tiene que cumplir estos principios que yo le acabo de mencionar, y si no los cumple, ese no es un juez de verdad, es un juez de papel, es un juez pues hasta impuesto, si lo quiere ver así, pero ese no va a ser un juez, ese no le va a servir a usted o a mí cuando tengamos a mí mismo cuando yo tengo un problema y yo quiero ir a que no me va a servir porque entonces no va a haber una justicia real. No va a haber una justicia real, y entonces ya no tampoco va a haber confianza, y entonces todo lo que hemos platicado no tendría sentido, ¿no? Sin embargo, es una situación sumamente complicada el que alguien pueda llegar a ese nivel de imparcialidad. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es la recomendación para quienes busquen en algún momento aspirar a un cargo y lograr esa imparcialidad, lograr separar sus creencias de la impartición de justicia? Sí, mire, la imparcialidad le decía que tenía que ver con la influencia de las partes. Eso no quiere decir que no se le debe atender a las partes, que no se les debe escuchar. Lo que quiere decir es que si de alguna forma las partes quieren, decirlo por sus letras, le quieren casi comprar la sentencia a su favor, no se puede, no se puede y no se debe, ¿no? Entonces yo no puedo permitir que la parte me influencie y que quiera yo, que me quiera invitar a tomar un café para resolverle a favor. No. O sea, el ser imparcial implica que yo no voy a resolver nada más porque me cae bien a favor de una persona, no, simplemente, pero no quiere decir que no las vas a escuchar, tienes que escucharlas porque es la función del juez, pero el juez tiene que tener un escudo ante ese tipo de influencias que se pudieran presentar, que se pudieran dar, pero que tiene que repeler de las partes. Y lo mismo hacia arriba, hacia las autoridades, hacia los demás y hacia sus mismas creencias. Pues tiene que tener ese escudo. Y entonces el tip que yo daría para que el juez pueda hacer eso es que tenga bien presentes esos valores y que nunca traicione esos valores. Si los tiene presentes y no los traiciona, nunca va a poder pasar eso, porque si tiene esos valores presentes, ¿qué podría pasar, digamos, suponiendo que alguien viene a ver, soy tu superior y resuelve? Pues si yo me mantengo no lo voy a aceptar, y lo peor que puede pasar es que me pidan la renuncia y por supuesto que les damos la renuncia, porque si no respetamos esa independencia, un juez no es un juez y pierde el espíritu, el alma o la esencia del juez, que debe de cumplir esos 3 principios que le digo. Entonces, ¿cómo se vería un juez? Aceptando que le digan cómo resolver. Entonces, ¿para qué quisiéramos un juez si no va a tener estos principios? Pues mejor pongan a una máquina, o ya le rellenan ahí, o ya pongan ahí a alguien que nomás ya esté diciendo que no o que sí, porque al final
Que en realidad no vas a ir a pagar como una cuota. O sea, exactamente. Entonces, no tendría sentido. Si no va a haber esos principios, no necesitan un juez, no necesitan, en el sistema no necesitan un juez. Pero yo entiendo que el juez es indispensable en nuestro sistema democrático. Mientras sigamos siendo un país democrático y no una monarquía, necesitamos de un juez. Claro. Si esto se vuelve una monarquía, entonces sí ya no necesitamos juez, porque va a ser lo que diga la única persona que mande en el país, lo que se tenga que hacer y se acabó. Pero mientras seamos un sistema democrático, necesitamos un juez nosotros como garantía de todas las personas, porque el que haya un juez, las personas tienen garantía de que, ¿qué es lo que controla un juez en un juicio de amparo? ¿O a quién protege cuando protege un juez a las personas? ¿Y de qué? De los actos violatorios de sus derechos. ¿Pero quién los viola? Las autoridades. Entonces un juez no puede ser amigo, por así decirlo, de la autoridad, porque entonces ya no sería imparcial. Okay. Entonces tiene que tener, no quiere decir que no haya una coordinación, porque se requiere coordinación para otro tipo de cosas, pero no dejarse influenciar por esas personas. Entonces al final el juez tiene que ser independiente, tiene que resolver el caso conforme a lo que corresponda, conforme a lo que esté probado en el expediente y no conforme a lo que le diga una de las partes, conforme a lo que le diga una autoridad o conforme a lo que le diga el yo creo, yo pienso, no es lo que está probado en el expediente. Claro. Una de las frases con la que quiero cerrar nos decía, creo va más o menos así, usted me rectificará si me equivoco, que todo ciudadano tiene derecho a la justicia, era una de las frases que nos mencionaba y que es parte de su eslogan. Sí, mire, lo que pasa es que a mi opinión se tenía la creencia, o por lo menos la mayoría, o por lo menos las personas con las que he platicado, tienen la idea de que la justicia es un privilegio y que es un privilegio solo de las personas que tienen dinero, y eso no es verdad, y eso no es verdad, y a lo mejor nadie se los ha dicho, pero yo se los digo, que es un derecho de todas las personas, y al ser un derecho de todas las personas no es un privilegio, es un derecho que yo tengo por ser persona y que por lo tanto lo puedo ejercitar. Entonces, si yo quisiera que tu audiencia se llevara, si se puede llevar algo de nuestra plática, es que se lleve que la justicia no es un privilegio, es un derecho que tienen todas las personas y como derecho lo pueden exigir y tal vez parte de lo que nos toca a nosotros es tratar de difundir cómo pueden hacer sus derechos más simples, más sencillos, facilitarles los mecanismos para que puedan ejercitar lo más sencillo que se pueda sus derechos. Incluso yo sí soy de la idea de que pudiera haber incluso algunos formatos de demanda, sobre todo en casos que le estoy comentando como los de falta de atención médica, que puedan estar a disposición de las personas y que sea gratuito su acceso, o sea, que no necesiten de contratar a veces a lo mejor en ese tipo de casos un abogado, pero no porque no se requiera, sino porque podrían hacerlo con un formato que se pudiera facilitar y que además es por sentido humano y social. Y que además agilice el trámite. Sí. Maestro, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo por compartir temas tan importantes o frases tan significativas como la de que todos tenemos derecho a la justicia y que no vivamos pensando que todo aquel que no tenga la posibilidad o una economía alta no va a tener acceso a una justicia y que justamente para que esa justicia llegue a nosotros en el momento en el que la necesitemos al estar ante un juez, pues sea eligiendo a los candidatos o a los jueces idóneos para esos cargos. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por su comprensión y sobre todo por tanta información y conocimiento que nos ha compartido esta noche. No sé si usted quiera decir algo más, a dedicarle cualquier mensaje a la ciudadanía. Estamos a sus órdenes, por mi parte es todo y le agradezco. Sí, mire, solo me gustaría transmitirles que yo creo en una justicia con equidad y sentido social, una justicia con sentido humano, con sensibilidad, y que el ser un juez sensible no implica ser un juez blando, es un juez recto, pero con esa sensibilidad de escuchar a las personas. Entonces, si decidieran votar por mí, yo les ofrezco escucharlos, ser sensible ante sus problemas y impartir justicia con los principios que le he comentado. Muchísimas gracias, maestro. Y pues bueno, esperemos que la ciudadanía haya tenido a bien
tener pues que se hayan aclarado muchas de sus dudas y que sobre todo, le digo, repito nuevamente, que vayamos a ejercer nuestro derecho al voto, que lo hagamos de manera consciente, pensado, analizado y sobre todo, bueno, logrando o llevando a estos cargos a las personas idóneas, correctas y que en su momento puedan impartir una justicia, como lo decía el maestro, equitativa, con sentido social e imparcial, ¿cierto? Es cierto. Nada más quisiera agregar que yo también soy de la opinión de que incluso la justicia impartida por personas no profesionales o no capacitadas también es injusticia. Es injusticia porque ¿cómo vamos a resolver un caso si no sabemos hacerlo? Claro. Entonces, al final, una justicia impartida por personas sin capacidad y sin experiencia se traduce en una injusticia. Entonces, si las personas no se documentan y no votan con los mejores perfiles, a lo mejor inconscientemente ellos mismos están haciendo injusticia porque tarde o temprano cuando lleguen a los tribunales escogieron a los perfiles no tan preparados y eso a su vez se va a convertir en el futuro en una injusticia para ellos mismos. Sería una violación de nosotros mismos hacia nuestros derechos, ¿no? Básicos. Así es. Ahí está la importancia de salir a votar. Esa es justa la importancia. Maestro, pues muchas gracias, muy buenas tardes, noches ya para toda nuestra audiencia. Y bueno, ya lo saben, vamos a seguir siempre pendientes, dándole continuidad a este proceso electoral que se viene para el próximo 1 de junio. El maestro Antonio Castillo Álvarez, candidato a juez de distrito, es uno de quienes van a aparecer en las boletas. Les recuerdo, es la boleta amarilla en el número 16 y que bueno, sobre todo, recuerden, ustedes pueden ingresar a la página del INE o a las redes sociales del maestro, donde van a poder conocer su currículum, su trayectoria, para que tomen una decisión perfectamente analizada. Recuérdame sus redes sociales, maestro. Sí, en todas las redes sociales que le comenté, X, TikTok, Facebook, Instagram, como Antonio Castillo Álvarez me pueden encontrar. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna propuesta, algo, estamos abiertos a escucharlo para poder, siempre con el ánimo de mejorar. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, nuevamente agradecida de verdad con esta plática, con este diálogo que tuvimos esta tarde. Y bueno, ya lo saben, porque siempre habrá más que informar, reportó Ana Barrón.